hacer tiempo un rato, hacer tiempo un poquillo de... Acepto una o dos preguntas de lo que sea. ¿No ha notado nada nuevo? No. ¿Alguien? Bueno, nuevo no. No me diga. No me diga. No está. No está. No. Pues fuera de esta persona, nada me... Es que no lo veo porque está chiquito. ¿Cómo es posible? No me diga que Gustavo. Pues no. Es que cerraste los ojos como lo ves. Solo así se puedo ver. Ahora se lo imagina. No lo reconoce. Yo me ofendería, ¿eh? ¿No se acuerda de las tortitas de jamón y queso que eran famosas? Mundialmente famoso. ¿Y usted se acuerda? No, es Cuitlavo. Claro. No, bueno, Cuitlavo. Cantú. No me diga que es este... No es usted, ¿verdad? Que ya sabía yo. No, ya no. Cuitlavo Cantú se fue por el camino de Kafka. Se perdió como Kafka. Claro que Kafka no se perdió, pero es un decir. Un checo cualquiera. Un checo. ¿Y Alicia? Ah, la zacatecana, creo que era de Zacatecas. ¿Sí? Ah, pues no están. Mire, voy a empezar a hablar mal de Cuauhtémoc, digo de Cuitlavo Cantú, y ya que se fastidie y se ponga de pie, sabré que sí está aquí. Pues un par de preguntas mientras hacemos tiempo, somos unos cuantos. ¿Alguien tiene algún interés en algo? Sí. Es una pregunta sencilla. ¿Dónde conoció al señor el ingeniero Mario Méndez? No lo acabo de conocer, ni quiero terminar de conocerlo. Lo único que sé, algo increíble, como todos nosotros somos impredecibles. Él es un hombre que sabe adaptarse. Hay otros tipos que son totalmente renuentes a cualquier cambio, y pues admiro yo esa ductilidad. Fuera de eso, todavía no lo acabo de conocer. Necesitaría ser psicólogo, necesitaría tener mucha ciencia sobre lo humano para ver cómo se puede ser como se es. No, quíteme la mala impresión y pregúnteme alguna otra cosa. Que si ando detrás de una cámara de 2,000 pesos, sí. Y la voy a lograr. Y donde venden llaveritos. La crueldad también es parte de todos nosotros, los humanos. La crueldad. Bueno, alguna... Sí. ¿Qué es la literatura para el ser humano, maestro? ¿Una necesidad, es un derecho, es un placer? Bueno, ¿Qué es una forma de realización del humano, es algo necesario, es una expresión que surge
fuerza surge de quien está dotado con diferentes características. Para empezar, talento, sensibilidad, vida interior, imaginación, disciplina, estudio, cualquier cosilla. Con esas cualidades surge la literatura. Los que están predispuestos a hacer literatura, hasta en el sueño, realizan su obra. Yo nomás como espectador he visto espléndidas películas en sueños, pero buenas, con unos finales inesperados, por ejemplo. En fin, sueña uno, vive uno. La literatura es un hermosísimo contagio que dura toda la vida. Pero pues es una de las expresiones mayores del humano. La literatura, si lo es arte. Y el arte en todas sus dimensiones es parte de lo humano. Como también el poema. Mire, yo estaba todavía muy novato, 18 años tal vez, haciendo, y ya escribía. Y muchas veces me salí del cine Morelos, donde había sido la convención de Aguascalientes. Me salía del cine Morelos porque ya no podía aguantar esa idea. Salía y me ponía a escribir. Otra vez, digo el lugar, en situaciones difíciles. Vivíamos en una mansión que casi nos prestaba, casi nos regalaba la renta, el dueño y la dueña. Y de pronto dicen, va a venir nuestra sobrina cantante del norte, de Chihuahua, de Nuevo León, quién sabe, y entonces pues van ustedes a tener que dejar ese sitio. Bueno, pues nos fuimos a buscar un lugar donde vivir. Carísimo, todo rebasaba los límites de lo que podía yo pagar, casi tan altas como los del amigo Slim, la renta. Vinimos de allá, todos desilusionados, ella y yo. Me subí a un cuarto que la hacía de estudio mío y me puse a seguir con el capítulo que estaba escribiendo, a fuerza, instintiva. Y vaya que estaba yo miedoso, además, ¿dónde vamos a vivir? Y por fortuna llegamos a Cádiz. En Cádiz estuvimos muchos años y así después me fui yo a Polanco y ahí es donde tengo mi... Bueno, entonces sí, es un imperativo del humano cuando se tiene esa vocación. A mí cuando me echaron del seminario, me dijo el cura que me había encargado todos los discursos de conmemoración de algo. Me dijo, vete al siglo, tú no tienes vocación. Y me dijo, tú eres escritor y allí es donde te vas a movilizar. Vete y pues toda tu vocación está quiso decir con las faldas, con las enaguas, porque yo escribía poemas, entre comillas, y canciones que todavía memorizo a la mujer. No sabía yo cuál, ni siquiera quién era el marido, pero ya le hacía poemas y canciones a la mujer. Había yo tenido enamoramiento a los 8 o 9 años por una mujer bonita. Me dicen que he de morir, mentiras, no me hacen nada, si ella me deja vivir, algo así. Entonces,
me traje su recuerdo al seminario. Se fue borrando, después ya era simplemente una sensación y una mujer que no existía, y ya me echaron porque yo no era para ser sacerdote. Es absolutamente cierto. ¿Qué hubiera sido yo de cura? Estaríamos Nicolás Aguilar, nuestro protector Norberto Rivera y demás, en la suciedad absoluta. Entonces, alguna vez escribí el nombre de ella en un relato de mi primer libro. Ella lo supo y me escribió muy ceremoniosa hablándome de usted. Dicen que soy yo, ¿será cierto? Y le dije que sí. Y dice, pues de haberlo sabido antes, tenía de marido a un Martín riquillo que todas las mañanas entraba al no se llama chiquero, ¿cómo se llama el de las vacas? ¿Establo? El establo, sí, para ordeñar, hacer todo eso, y salía de allí forrado de estiércol fresco y todo, y esa era la imagen que le daba a ella, que según esto pues no le gustaba del todo ese oficio del marido. Iban hacia el sur, hacia Pozol, y de allí iban a ir a Cuchipila, y un vehículo en sentido contrario dejó limpiecito y sin un araño al que manejaba, que era el marido Martín. A ella la aplastó. ¿Y cómo sería la cosa en el pueblo? Eso no hace de demasiado, yo ya era adulto mayor, odio el mayor, yo soy viejo, no adulto mayor, pero ya era adulto, todavía no era viejo. Y con mucho tiento, mucho cuidado, me dijeron, ¿sabe qué? Pues no siempre hay buenas noticias aquí en el pueblo, y me fueron dorando la píldora. Finalmente me dicen, murió ella. Yo tranquilo, empecé a hacer puchero nada más. Total, no me veía él. Y supe cómo se había muerto esta mujer. De todos mis principios de enamoramiento, escribir. Todo el dolor es un combustible indispensable para escribir. Quien no tiene dolor no tiene nada que escribir. Acuérdense, les he dicho de un libro, pero así de grueso, que se llama Historia trágica de la literatura, de Walter Munch, alemán, en donde se habla de que no hay escritor que no tenga una carga enorme de dolorimiento. Solo se localiza una novela de un hombre feliz, y es una novela vacía, no tiene nada, no proyecta nada. Y todas estas novelas, pues, piensan, hace rato se habló de un autor cargado de dolor, Dostoyevsky, un hombre pobre que tenía que escribir jornadas y jornadas, lo que es el genio. No se cuidaba mucho del estilo, y el estilo no es pulido como el de Stendhal, como el de, ¿cómo se llama este hombre? Ahora les digo. No, este escribía, pero a marchas forzadas, necesitaba el dinero, y cuando no tenían forma de conseguirlo, pues se enamoraba a mujeres ya de cierta edad, más que él, y así sobrevivía un genio como él, haciendo estas situaciones quedando bien con esas mujeres. Un tipo que se adelantó a Freud. ¿Cómo se adelantó Shakespeare también?
¿cómo se llama este? Bueno, pues hay muchos que se les llama, saben maquillar como los muebles, que quedan perfectos. Aquí entre nos, yo soy uno de esos, escribo muy bien. Y otra cosa verdaderamente importante es lo que se dice, no cómo, sino lo que se dice. Entonces, esto es el arte y esto es la literatura. Es bellísima, pero le decía yo a una persona hace rato que ayer un señor muy importante según esto, porque en los bancos maneja computadoras, no sé cómo le dice que se llama eso, que está en los bancos y que se mueve máquinas de computación y sabe cuánto de esto. Y me trajo su novela. Y me dijo que lo quisieron transar con 150,000 pesos para que le editaran su novela. Pero él está que se muere por ver su nombre en letras de monte. Y dijo, pero sí tengo un fondo para pagar. Yo dije, pues yo lo cobro. Pero además le dije, no creo que vaya a servir esto. No sabe escribir, ¿cómo va a saber hacer una novela? Pero me llevé su trabajo, se lo voy a entregar dentro de 8 días y él tiene como 50, 55 años, soltero, vive con sus papás y es enormemente feliz. ¿Qué puede comunicar en su novela? Que nunca ha estudiado literatura. Pero es tan fácil, cuando uno se enamora, hacerle versos a la novia. Cuando uno se enamora, escribir prosa poética a la novia. Todo esto es fatal. Pero ellos están en la creencia de que eso pues es arte. Vamos a ver. Y por lo pronto ya esto es más que suficiente para hacer... Oiga, ¿no es usted Cuitláhuac? ¿Sí? ¿Se parece? ¿Es usted Cuitláhuac? Válgame. ¿Y qué? ¿Por qué regresó? No tenía por qué. Es por el amor al taller de lectura. Ay, verlo, son amores perros. Qué bien. ¿Y sí vino su compañera? Es guapa. Bueno, así que no, pues se va usted a encargar, el tiempo que esté aquí se va usted a encargar de la mesa. Es usted, ¿verdad? Sí. Para dentro de 8 días quiero oír el pozole. Pensé que iba a pedir gorditas. Mire, ya de gorditas y pomponcitas. Bueno, entonces, luego me levanto, somos tan pocos que me da flojera honrarlos levantándome. Al rato. Vamos a hablar de algo, de un tema lejano a lo que ha sido la costumbre en este taller. Voy a hablar con ustedes de la fábula, las fábulas. Hace mucho, bueno, nunca habíamos hablado de eso, de la fábula, y recopilé algunas muy interesantes, según yo, que pueden decirnos algo al respecto. Y hablando de la fábula, este es un antecedente muy importante. Fábula, fabular, hablar, fábula, deriva en hablar y todo el tiempo estamos hablando.
a veces hasta en voz alta. Mucha atención a las paradojas. Paradojas que es cuando se tuerce las sílabas salen muy distintas, paradojas. Entonces, las fábulas tienen sus características propias y hablaba y analizaba Aristóteles lo que era la fábula. En aquel entonces tenía mucha importancia, después dejó de ser interesante la fábula para los nuevos tiempos que se fueron al cine, al teatro, a la poema. Ahora ya no hay más que televisión y lo que sigue más allá de televisión y que yo ya no conozco. Pero entonces veo yo que según se estudia este género literario, hubo un tiempo, sobre todo en India, y en segundo término en Grecia, y en tercero en Roma, en donde los bosques se llenaron de gritos, acusaciones, recusaciones, acusaciones de traiciones. Todos los animales tenían una voz, según los fabulistas, y todos tenían una característica. Eran rumor, los bosques eran rumorosos porque se hablaban, se contestaban y todos formaban una humanidad de irracionales que se portaban peor como humanos. Entonces allí quedaban las características del zorro muy ladino, el león muy fuerte, la chífora traicionera, así un animal tras otro tenía su característica y después se decía sabio como un búho. ¿Y por qué era sabio el búho? Pues yo creo que porque entrecerraba los ojos y hacía como que pensaba, pero allí estaban todos los animales hablando al mismo tiempo, haciendo una hermosa boruca y hablándose, contestándose, acusándose, negando, afirmando, y era la vida de las fábulas, y eran una humanidad en pequeño, pero eso sí, cubrían todos los defectos, todas las características, todas las virtudes de todos los humanos. Y era muy interesante, ya no es para nada de interés para los nuevos públicos, pero allí todavía quedan restos de lo que son las fábulas. Se dijo en un tiempo que eran para niños, y dicen los analistas que una fábula no tiene nada que ver con un niño. Cuando mucho una cincuentena de fábulas se refieren o van destinados a niños. Todos los demás son desde la India, desde Grecia, desde Roma, son para los adultos, para que se miren en ese espejo. Y ese espejo ya no existe entre nosotros. Vernos y reflejarnos y vernos en ese espejo que siempre digo distorsionado, porque no es la realidad real, es una realidad virtual. Está distorsionado ese espejo, pero ya no lo tenemos como lo teníamos en la antigüedad. Todavía está Samaniego, todavía está Iriarte, todavía La Fontaine. Son los últimos
fabulistas que yo conozco, y acá en el sur, muchos fabulistas, ya en épocas más o menos recientes, pero que no son conocidos y han tenido una suerte mala porque prácticamente nadie los conoce, sobre todo en el mero sur, Argentina y demás, Brasil también. Entonces, allí queda el susurro, las primeras palabras, los balbuceos de la humanidad niña todavía. Apenas empezaban a estrenarse los humanos en un lenguaje rudimentario todavía, donde se manifestaban en sus pasiones, en su amor, en su dolor, en su duelo, pero sobre todo tenían unas características: la parquedad, la moraleja, que no siempre se atenía a la moral, precisamente, aunque viene de moraleja. A veces era más bien moralina, a veces no coincidía, según yo, o según el observador, la moraleja con el texto que sobrevivió de Esopo y de todos los mejores fabulistas. De Esopo, una vida hazañosa que muchos dicen que la mayor parte de ella es mentira. Esopo primero era esclavo, luego fue esclavo liberto, luego Creso, que era el rico, el slim de la antigüedad, lo manda con sumas de dinero muy grandes a honrar a Apolo en el oráculo de Delfos, y los delfios, por quitarle el dinero, lo sacrificaron en muchos sentidos, prácticamente pierde la vida, pero sale bien librado después de todo, y no le cree Creso, cree que se robó ese dinero. Total que con la cabeza apepinada, con joroba, dicen otros, se volvió repugnantón para los contemporáneos y fue sacrificado arrojándolo desde lo alto de una peña, como la Tarpeya, pero no de los espartanos, sino del norte, acá de los aqueos. Entonces así perdió la vida, y se habla de muchos otros vidas semejantes, vidas paralelas a la de Esopo, que fue el impulsor no solo de sus propias fábulas, sino de las ajenas. Por aquel entonces no había derecho de autor, ni mucho menos. Todavía en el siglo de oro español había una rebatiña de textos, de obras, de novelas que no tenían por qué preservarse unos de otros. Se duele Cervantes de que Garcilaso, si es que así se llame, le haya hecho un Quijote apócrifo. Yo leí la primera obra de Don Quijote. Luego vino la de... No se llama Garcilaso. ¿Cómo se llama? Dígalo. ¿De la Vega? ¿De la Vega? Espérenme, solo que esté seguro. Si alguien está seguro, me suena que no es Garcilaso, bueno, pero algo semejante. Hizo el Quijote este otro autor, leí también ese. No tiene la gracia que tiene el primer Quijote. Y luego hizo un segundo Quijote, Cervantes, dolido de que le hayan hecho uno que no estaba a la altura de su genio, pero no hubo ninguna implicación legal. Cualquiera podía tomar una idea, desarrollarla
y demás. Luego me acuerdo, no es Garcilaso, pero algo semejante. Entonces, esto, Esopo diseminó toda clase de fábulas de todo tipo. Miren, esta es también, sí, es de Esopo. Voy a leerlo, voy a leerla, esta fábula, a ver qué interpretación le dan ustedes. Fíjense, por favor. Esta es, pero famosísima, La zorra y las uvas. Fíjense cómo pervive, cómo todavía sobrevive una serie de fábulas como esta. La zorra y los racimos de uvas. Estaba una zorra con mucha hambre y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uvas, quiso atraparlos con la boca, mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose, ni me agradan, están tan verdes. ¿Qué interpretación podemos darle? La racionalización. La nacionalización. La nacionalización. Racionalización. Ah, racionalización. Pues sí, ahí está una muestra de la racionalización, que él lo creyó que para qué los quería si estaban verdes. Sí, en la mañana hablé, ya que hemos hablado tanto acerca de la racionalización, que muestra que no somos Homo sapiens, dice Fromm, sino todavía un ente inmaduro, inseguro, y que tiene como única seguridad la racionalización dentro del rebaño. Esa es otra cuestión, pero sí, esa es una interpretación. ¿Alguien se acuerda de alguna otra? No pueden imaginarse El alguna. conformismo. Conformismo, ya darse por satisfecho para no sufrir las consecuencias. También, sí. Justificación. Justificación. Ante sí mismo, sí. Yo veo también, todo está bien. Veo que esto es recurrente entre los humanos. Un joven anda detrás de una joven hermosa, bellísima a sus ojos porque la ama, bella, y quiere un día de estos declarársele para que sea su esposa, y anda viéndola, anda siguiéndola, y está totalmente prendado de ella, y prendido también, pero nunca se lo ha dicho. Y de pronto algunos amigos le dicen: ¿ya viste esta mujer? No saben qué es, que la ama. ¿Viste esta joven tan hermosa? Ya se va a casar, mira, el valedor es ese individuo es su pretendiente. Este recibe el mazazo, pero nada dice. Y se va reflexionando, quizá con el propio amigo: es una coqueta, esta mujer no vale, yo la he visto con otros, así que no creo que sea la gran cosa esta mujer. Dicen que es bonita, a mí no me parece. Allí está mostrando que están verdes y de alguna manera se zafa de la visión que tenía de esta mujer. Entonces, aquí tienen esto hermoso de una fábula, aunque de Nevi no escribió esto en plan de fábula, porque no solamente ya no tiene lectores la fábula, sino tampoco autores, pero aquí yo lo vi como una fábula más. A ver qué les parece. El erizo era feo y lo sabía, por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, que en realidad tenía un carácter alegre
y gustaba de la compañía de los demás. Solo se atrevía a salir a altas horas de la noche y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Entre paréntesis, hay una fábula hermosa de el erizo macho, el erizo hembra, cómo difícilmente se podían amar, y se vio que solo de lejecitos podían hacerlo donde no les estorbara las púas. Y gustaba de la compañía de los demás, no se atrevía a salir a altas horas de la noche y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez alguien encontró ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas o quizá falsas, cascabeles, 2 o 3 lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de cola de pájaro roc, o, si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del bicentenario, del bicentenario, o, si lo miraba algún envidioso, le parecía un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos, y lloraba de felicidad, pero no se atrevía a moverse por temor de que se le desprendiera aquel ropaje. Un ropaje que era miliunichesco, miliunanochesco, ahora sí, miliunanochesco. Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. Algo que les pueda decir esta fábula. ¿La vanidad? Sí, había estado todo el tiempo solo y suave. Ahora sentía la admiración de los demás. Y todos nosotros tenemos una máscara que los mexicanos, todo el mundo, pero los mexicanos, tanto que se ha escrito y se ha analizado el hecho de portar una máscara para ocultar los sentimientos, para ocultar la orfandad, para ocultar el vacío. Y entonces, pues, si empiezan a decir de uno que es la divina, no moverse, no desilusionar, oír los aplausos y gloriarse de ellos, y entonces preferible morir de hambre y de frío antes que dejar de ser hermoso en su nuevo atuendo. Maestro, también en una sociedad donde se valora mucho la apariencia, hay muchas personas que estarían dispuestas a hacerse cualquier cosa con tal de sentir que tienen un aprecio de los demás, modificarse su cara o Estas cosas por esa necesidad, ¿no?, de ser aprobada de cirugía que nos han hecho creer que es tan importante. que el cirujano plástico me deja, pero así de galán, vaya, no me muevo. Esto ocurre en El Rey en Nueva York. No es buena película, según yo, de Chaplin. Cuando las películas habladas ya cayó Chaplin, el que era de Luces de la Ciudad, pero lo pasan por el cuchillo del cirujano plástico, pero le dicen que no se ría y lo llevan
a un lugar donde hay cómicos y está así, trata de no reírse, pues se desfigura su rostro todavía con las puntadas del cirujano y está aguantándose una y otra vez hasta que ya no puedo más y hace ¡guau, guau, guau! Y por supuesto que se descompone de nuevo, pero en cambio este animal, este erizo, se aguantó hasta donde pudo y acabó llorando hasta que se murió. Amar es donde no lo vieras tú. Bueno, ahora... También, maestro, también hay orejones que deberían de ocultarse y al contrario se ponen a matar gente, ¿no? A ver, no le oí. Hay orejones muy feos, Orejones. personas que en lugar de esconderse se ponen a matar gente. ¿Cómo matar gente? No le entiendo. Sí, digamos, en los gobiernos donde estamos, hay mucha gente mala que esconde toda su maldad a través de hacer daño a través de otras gentes. Pues, no le entendí bien, pero sí, pero está bien lo que usted dice. Lo que no entiendo es lo de orejones, porque bueno, aquí este es un hermoso texto que no cabe, por supuesto, dentro de la fábula, pero es hermoso. Fíjense, el pulpo que no murió es de un japonés. Un pulpo que agonizaba de hambre fue encerrado en un acuario por muchísimo tiempo. Una pálida luz se filtraba a través del vidrio y se difundía tristemente en la densa sombra de la roca. Todo el mundo se olvidó de este lóbrego acuario. Se podía suponer que el pulpo estaba muerto y solo se veía el agua podrida iluminada apenas por la luz del crepúsculo. Pero el pulpo no había muerto, permanecía escondido detrás de la roca. Y cuando despertó de su sueño, tuvo que sufrir un hambre terrible, día tras día en esa prisión solitaria, pues no había carnada alguna ni comida para él. Entonces comenzó a comerse sus propios tentáculos, primero uno, después otro. Cuando ya no tenía tentáculos, comenzó a devorar poco a poco sus entrañas, una parte tras otra. En esa forma el pulpo terminó comiéndose todo su cuerpo, su piel, su cerebro, su estómago, absolutamente todo. Una mañana llegó un cuidador, miró dentro del acuario y solo vio el agua sombría y las algas ondulantes. El pulpo prácticamente había desaparecido, pero el pulpo no había muerto, aún estaba vivo en ese acuario mustio y abandonado. Por espacio de siglos, tal vez eternamente, continuaba viva allí una criatura invisible, presa de horrendas escasez e insatisfacción. Me parece que estamos viendo el inconsciente, primero el subconsciente, luego el inconsciente de alguien que no abandona, por más que él mismo quisiera, alguna serie de pasiones, de inclinaciones, de instintos, de pulsiones que lo mantienen vivo apenas, pero es un bonito, me parece bonito texto en donde sobrevive a pesar de todo un animalito de estos. Este es otro muy bien logrado texto de fantasía. Los trenes de los muertos. El rápido de Bahía Blanca arrastró al hijo del capataz de la cuadrilla, va de nuevo. El rápido a Bahía Blanca arrastró al hijo del capitán de la cuadrilla que reparaba las vías. Era un hombre triste desde la muerte de su mujer. Con esto se dio a beber. El hijo estuvo un mes como dormido,
Cuando volvió a su casa no era el mismo. Rengo, pero sobre todo ausente. Se entregó a encender pequeñas fogatas. Las alimentaba de día, de noche. A veces levantaba los brazos dando un grito. Una tarde su padre llegó del almacén y se puso a llorar. ¿Qué hacía con esos fuegos, por Dios santo? Causaban la compasión de los vecinos. A la hora del accidente, dijo el niño, vi los trenes de los muertos, cruzándose como rayos sobre el mundo. Unos venían y otros iban, y otros subían o bajaban sin dirección y sin destino. Vio en las ventanillas las caras de los muertos de este mundo, lívidas caras con sonrisas, caras dobladas, caras sujetas por telas que asfixian, manos que cuelgan, pelos de colores, electricistas, amas de hogar, sacerdotes, presidentes de compañías, muertos en vida, pómulos cubiertos de polvillo, de hueso, zarandeándose. Vio conocidos, vecinos, en trenes que refugían como fantasmas que se levantan de pantanos, a cabezadas, rizos contra los vidrios, sin pedir ayuda, sin desearla. En una noche permanente los trenes sin voz ni silbatos cruzándose, sin señales, sin orden, se superponían, se sucedían, se cambiaban. Nadie los oye ni los ve, volando en todas partes sobre el mundo. El dolor que había visto era alegre junto al dolor en esos trenes. Vio como si los tocara que el frío congelaba a esos viajeros, igual que a los que duermen para siempre en los Andes. Y dentro de esos témpanos los ojos llamaban sin llamado, ponían señales para ello, para los trenes de los muertos. Lo que puede ver un ser humano que tiene un dolor, que cruza por un dolor determinado, terrible, tremendo. Hay un relato de Andreyev, el ruso, que tiene un final, nada más un final, nada más un final desconcertante. Jesús revivió a Lázaro, pedimento de Marta y María, más de Marta que de María. María era devota y Marta era práctica. Entonces, resucita a Lázaro. Lázaro desde entonces se sienta al poniente, hacia el poniente, para recibir el sol que va del crepúsculo, y se queda viendo el sol y viendo el sol, y solo ve el sol. Es el final de ese relato. ¿Qué ve un recién resucitado? ¿Qué puede ver? ¿Qué quiere ver? ¿Qué ve? Está viendo nada más la situación de esos ojos de muerto que vuelven a la vida, ojos de muerto que vuelve a la vida también. Tremendo. Ahora, antes, bueno, aquí dos relatos de gatos, uno de gatos y uno de perros. Este es un poco extenso, a ver si no les aburre, y este se publicó en algún sitio y habla de un par de gatos, el Rosco y la Bicha, personajes gatunos que aceptan compartir conmigo este hogar. Ella, mansa bolita que rueda a los vientos de la caricia con sus modales de novia soltera que no ha perdido los coqueteos de la novia novicia. La aman
Aida, el Ariel, la Mayahuel, de las arcas pupilas, ella tan hermosa que en ratos creo que lo hace a propósito, telilla del corazón, la hija. La bicha, sí, pero ahí nomás a medio metro de donde está, de donde alguien redacta esto, el rosco engrifa sus lomos, vejez y decrepitud de repente se revierte y sacúdese en accesos de tos y estridencia de estornudos. Se arquea entonces, toma resuello y al sueño otra vez, que nada fuera de la rutina ha ocurrido y la paz. Gato corriente, currículo desconocido, brusquedad de modales y la pelambre, que alguien puede decir el pelambre, hirsuta. El rosco es desapacible de ver, de tocar, de inspirar un afecto facilón. Él no. Lo miro, le busco la cara y trato de granjearme su voluntad sobornándolo con el pocillo de leche. Él incólume, insobornable, inaccesible, ni pide ni acepta y no agradece ni se digna aceptar. Inexpugnable, ni implora ni se doblega, bien halla la dignidad pura y la entera y solitaria libertad. Vinieran a verlo los intelectuales orgánicos que algo, mucho, le pudieran aprender. Y qué traqueteado a lastimaduras, qué áspera geografía su pelleja, fruncimiento y rasgaduras, y cómo no, si para sus nocturnas batallas de odio y amor, más son los colmillos que se le fueron que los caninos que le sobreviven aún. Pero él indomable, irreductible, amo y señorón de la azotea, gatazos de callejón me lo acosan, lo acorralan, lo lastiman y revuelcan, pero el rosco y sus 2 o 3 molares, ni un paso de reculón. Él, vacilante el colmillo, pero redaños macizos en su nidal, a enfrentar a los arbitrarios, al puro instinto y al temple, a la dignidad. Fogonazos sus 2 pupilas y el colmillo desenfundado. El rosco enseña esas encías huérfanas, deshabitadas, y a espeluznantes maullidos mantiene a raya al sobrón, y al puro valor lo doblega, que valor es lo que al otro le falta, y a echarlo de la azotea y a chisguetes ardorosos de limitar el territorio, y el maullido retador no pasarán, porque el rosco es el temple, el carácter, la dignidad sobre el desvalimiento. En la defensa de lo justo no claudicar, no importa dónde, cuándo, cómo, con cuál ni con cuántos, y ya rasgada la cuera, no culimpinarse ni gimotear, que el rostro no es dado a lambidas, así, a lambidas. Ya después bajará a la estancia y se echará a dormir como si nada. Luego va a alzar la testa y quedarse mirando algo a lo lejos, indefinido. Ah, si pudieses pensar, y si piensas y yo captara lo que piensas, qué paradigmas serías de filósofo, conmigo como tu amanuense. En fin, los aspirantes a guerreros, los aprendices de luchador y los activistas, entre comillas, esos insensatos que se la viven exigiendo a un sistema de poder que muy claro les ha revelado su técnica. Ni los veo, ni los oigo, ni los siento, ni en el mundo los hago y háganle como quieran. Esos, repito, vinieran a aprender de este samurái con ribetes de kamikaze. Los intelectuales pedigüeños del premio, la beca y la dádiva, invertebrados, vinieran a palpar el espinazo del rostro, y ya en el camino deberían tentalear lo que se llama redaños y tal vez aprender o sentir vergüenza de sí y de los que los han cooptado. En fin, yo al verlo enroscado en su dormidela, si supieras sonreír, sonreirías. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué razón?
Cuando estás a solas conmigo, tal vez para ti sonríes, que el de la sonrisa como el del llanto es para el decoroso placer solitario, y camino de puntillas para no turbar sus sueños. El rosco sabrá soñar, qué altivos sueños serán los suyos, tanto como su integridad, su autenticidad, el rosco. Llega la noche, oigo los maullidos en la azotea y con ellos me duermo y sueño con Lanzarotes, reinas Ginebra y Galaor con todo y el santo grial. Y en sueños recorro azoteas de embelecos y Sancho Panza, que alucina con las hazañas de mi don Rosco de la Mancha, tras de su rastro hecho a volar entre merlines, endriagos y alucinantes molinos de viento, con el rostro que no tiene celular, con el rostro cabalgo en clavileño, y me echo a hender los aires y remontarme hasta el éter, nidal de fulgores y errantes estrellas, más allá de la mediocridad, de la rampante vulgaridad, de lo safio y lo ruin, de lo pequeñajo, detrás de esos muros de embrujados castillos, magia y encantamiento, me aguarda mi Dulcinea, la amantísima, en las azoteas de mis sueños. Yo, tras mi señor don Rosco de la triste figura, enhiesto el espíritu y el ideal flechando la inacible excelsitud. En sueños me enfrento a molinos de viento y gatazos de la engañifa, la simulación, la ventaja, la gesticulación, la máscara, el rostro. Ahora lo estoy mirando, flaco, decrépito, lastimado, indefenso. Se me viene el impulso de compadecerlo. ¿Qué? Alza las amarillas pupilas, me mira así desde su altiva eminencia y entonces yo agacho la testa. ¿Qué? Alza las amarillas pupilas, me mira así desde su altiva eminencia y entonces yo agacho la testa. El rosco, la dignidad enteriza, inaccesible al deshonor, bien haya. Esta es una forma de pensar en los intelectuales orgánicos, en ese que ya murió, bueno, él se murió, y que ya les he dicho cómo se dolía blandamente desde su casa en la ciudad de Pachuca o Tlaxcala, que decía: a los de provincia nos regatean los premios. Y se dolía diciendo más cosas acerca de eso. A los de provincia nos regatean los premios. Ahora, esto es algo erótico, y sé que ustedes lo van a aguantar. Ya lo he leído antes, no es fábula, pero sí se refiere más o menos a estos asuntos. Erotismo. Una mujer habla, tumbada aquí sobre mi cama, con el pensamiento fijo en ti, con un enorme deseo de agarrarte y apretarte fuertemente entre mis manos, todavía excitada con el recuerdo de la noche anterior. En la noche cálida y sofocante, tengo incontenibles ganas de agarrarte y de decirte todo lo que siento. Tu recuerdo me tiene angustiada. Apareciste y desapareciste. Todo sucedió en esa noche y en esta cama. Con fricción te acercaste a mí. Sin mostrar pudor alguno te pegaste a mí, a mi desnudo cuerpo. Percibiendo mi indiferencia te acercaste más y más, mordías todo mi cuerpo, sin recatos, sin escrúpulos. Mis partes más íntimas supieron de ti. Me volviste loca, no sabía qué hacer, por fin me dormí. Hoy cuando
Te busqué desesperadamente, en vano. No te encontré, ya no estabas, te habías ido. En toda la sábana había muestras de lo sucedido la noche anterior. En mi cuerpo dejaste huellas inolvidables, marcas profundas que tardarán mucho tiempo en sanar y que estarán mucho tiempo presentes en mí. Esta noche me acostaré temprano y te esperaré. Cuando llegues, no quiero imaginar lo que va a suceder. Me abalanzaré sobre ti con la fuerza de un león y la rapidez de una cobra. Y ya no te irás, ya no podrás escapar de mí. Te apretujaré hasta sentir la sangre de tu cuerpo. Solo así podré descansar. Miserable zancudo. No era muy erótico que digamos. Ahora lo conocemos bien, yo creo que lo conozco de memoria, pero pues sigue siendo de animales. No hay aquí nadie que pueda sentirse aludido con este perro, pero no es un perro de forma, no se llama perro de forma despectiva. Él es un perro y habla desde su perridad. Es un perro y dice: al rayo del sol la sarna es insoportable. Me quedaré aquí en la sombra, al pie de este muro que amenaza derrumbarse. Como a buen romántico, la vida se me fue detrás de una perra. La seguí con celo entrañable. A ella, la que tejió laberintos que no llevaron a ninguna parte, ni siquiera al callejón sin salida donde soñaba atraparla. Todavía hoy, con la nariz carcomida, reconstruí uno de esos itinerarios absurdos en los que ella iba dejando aquí y allá sus perfumadas tarjetas de visita. No he vuelto a verla. Estoy casi ciego por la pitaña, pero de vez en cuando vienen los malintencionados a decirme que en este o en aquel arrabal anda volcando embelesada los tachos de basura, pegándose con perros grandes, desproporcionados. Siento entonces la ilusión de una rabia y quiero morder al primero que pase y entregarme a las brigadas sanitarias. O arrojarme en mitad de la calle a cualquier fuerza aplastante. Algunas noches, por cumplir, ladro a la luna y me quedo siempre aquí, roñoso, con mi lomo de lija, al pie de este muro cuya frescura socavo lentamente, rascándome. Esto yo lo percibí hace años y fue tremendo, doloroso. Andaba yo muerto por una perra. Y lo peor es que yo estaba encerrado en mi recinto, sin más, sin esperar más. Pero llegaban estos cochinos sádicos y me decían: ¿qué crees? Que vimos a María. Oye, anda en un coche convertible, lo va manejando un tipazo joven, se ve de mucho dinero. Y yo: cállense, hijos. Entonces, no te suena ese. Entonces, es horrible, horrible sentir una y otra vez la llaga de ese dolor. Cómo es uno de endeble ante una mujer, como ella ante un hombre. Me decía ella: no, si tú eres un tipazo. Y yo salía a la calle caminando como Jorge Negrete.
de perdida como Pedro Infante. Pero me decía, eres una rata. Y yo salía arrastrándome, totalmente dado a la tristeza, porque ella me lo decía. Y finalmente esto que no tiene mayor importancia es en China, donde no se conocen estos adminículos. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidara de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo, mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre tomó el espejo, lo miró y dijo a su hija, no tienes de qué preocuparse, una pobre vieja. Que es no conocer los espejos. Y esto, bueno, esto no lo iba yo a leer, pues muy rápidamente, es cortito, y no sé si se siente uno rana y se siente uno identificado con estas. Cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían, mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey. Zeus, atendiendo su petición, les envió un grueso leño a su charca. Espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer, se escondieron donde mejor pudieron. Por fin, viendo que el leño no se movía más, fueron saliendo a la superficie y dada la quietud que predominaba, empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey que brincaban sobre él y se le sentaban encima, burlándose sin descanso. Y así, sintiéndose humilladas por tener de monarca a un simple madero, volvieron donde Zeus, esto está mal escrito, volvieron donde estaba Zeus, pidiéndole que les cambiara al rey, pues este era demasiado tranquilo. Indignado, Zeus les mandó una activa serpiente de agua, que una a una las atrapó y devoró a todas sin compasión. Es claro, cada quien la moraleja famosa, pero aquí esta no la veo práctica. A la hora de elegir los gobernantes es mejor escoger a uno sencillo y honesto en vez de a uno muy emprendedor pero malvado o corrupto. ¿En dónde hubo nuevas elecciones? Pero no creo que aquí nos hayan mandado una culebra de agua, no creo. Esto ya sería el colmo de la crueldad por parte de Zeus, el de Washington. Este es el final y este poema de Sabines que algo habla de los animales. Lento, amargo animal que soy, que he sido, amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios, amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad, sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presubstancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte, y que en todo momento descubrimos, amargo desde dentro, desde lo que no soy,
mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía, lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido. ¿No les parece cercano al pulpo, que ya no es más que la sombra de sí mismo y después de eternidades sigue encuevado en aquel acuario viejo con una agua podrida, pero sin aceptar morirse? Lento, amargo animal que he sido. Y lo anterior, ¿alguno de ustedes ha percibido esa época tremenda en donde ella se va de la compañía que guardaba con uno, y uno empieza a sentir la soledad absoluta, y que es un perro que anda buscando detrás de las huellas de las perfumadas tarjetas de visita de la perra aquella? Ya saben ustedes cuáles son las perfumadas tarjetas de visita. Qué terrible es cuando tiene uno esa sensación, y que para salir de ese trance, dice el analista, es más terrible, es la separación de los amantes que la propia muerte. La muerte más o menos es rápida, pero la separación de los amantes, estar todo el día viendo el teléfono a ver a qué hora se le ocurre llamar y nunca se le ocurre. Entonces, esto es una situación sadomasoquista horrible, porque después supe que andaba igual, entonces andamos mortificándonos a lo tonto. A mí me mandaban, y nunca fui, con el psicoanalista, con el psiquiatra, con el acupunturista, que no sirve de nada, con el... Bueno, era un sufridero absoluto. Homenaje a Otto Weinberg se llama el relato, y este individuo se mató, se suicidó a los 23 años después de escribir Odios contra la mujer, sexo y carácter, se llama su libro, que en su momento tuvo mucho éxito, en donde hablaba de que la mujer es lo peor de lo peor. Bueno, pues entonces esto es la serie de fábulas que junté para ustedes. Dentro de 8 días volvemos a los relatos normales, y tenemos para algún día que ya nos sintamos fuertes para esto, tendremos un par de obras clásicas. Las 12 son de Sófocles. ¿Cuál es una de ellas? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerda usted? Creo que Écuba, ¿no? Écuba, ya la leímos. Antígona. Y Filoctetes. ¿Alguien se acuerda quién es? ¿Alguien conoce Filoctetes? Maravilloso. El individuo fue un hombre que ayudó a morir a Hércules, Heracles, el cual en agradecimiento le dio sus flechas y su arco, que no podían fallar. Muerde una víbora a este hombre, y la llaga se vuelve tan pestilente que no lo aguantan, y el cochino de Odiseo manda que lo recluyan en una isla desierta, allí se pudra. Pero después el oráculo dijo: sin las flechas de este hombre nunca tomarán ustedes Troya. Entonces viene otra maniobra para que con trampas el hijo de Aquiles, que ya es muerto Aquiles, el hijo le quite de mala manera
las flechas y el arco, era lo que lo mantenía vivo, porque estaba solo en la isla y comía de lo que cazaba, que era fácil porque a la presa que le tiraba, pues a la que mataba. Pero entonces viene un acto de crueldad absoluta por parte de Odiseo, que al hijo de Aquiles, que él era bueno, el hijo de Aquiles, hace que caiga el engaño sobre este pobre varón que hubiera muerto de otra manera. Y de allí lo que viene después no se los puedo decir más que hay un mayordomo que trae pistola y ese es el final. El asesino es el mayordomo. Esto ya vendrá después. Dos obras enormes, pero que tengo cierto temor de que no las soportemos del todo. Por lo pronto, 2, 3 semanas vamos a acudir a los relatos, como siempre, y a ver qué viene después. Por ahora, ¿qué les parece si nos vamos a comer? Y bienvenido Kafka, bienvenido. Ya lo echaba yo de menos, caramba. Ya decía yo, el proceso, ¿dónde andará? América, el castillo, ¿dónde andarán? Qué bueno. ¿Ya va a vivir aquí o se va a regresar? Aún no estoy muy seguro. Uy, eso ya no está bien. Bueno, usted sí se queda aquí, ¿verdad? Ay, sí seré ingenuo, sí seré cándido. Bueno, pues vamos a comer y gracias.